la palabra lleva por nombre el joven rico. Asimismo, el joven rico se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida eterna, guarda estos mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos y juzgará las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, tomamos este extracto de la escritura, o este tópico, y hoy la predicación así se llama: el joven rico. Antes de continuar con el análisis, quiero hacer una observación: que cuando usted lee el libro de Lucas, capítulo 18, del 18 al 30, dice que era un principal, que era un gobernante. Y en el libro de Mateo dice que era un joven rico. Pareciera que la escritura se estuviera contradiciendo, y no es así, porque el libro de Marcos también habla que era un joven rico. En Marcos capítulo 10, del 17 al 31, también aparece esta historia reflejada. Cuando hacemos un análisis de esta historia, podemos entender muchas cosas que Jesús quiso transmitir allí. Una de las cosas que se van a romper hoy es que todo el mundo usa esta palabra, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y siempre la gente ha vivido diciendo eso y no ha estudiado a profundidad lo que el Señor quiso decir o qué quiso transmitir el Señor. Antes de empezar, tenemos que entender que cuando Jesús le dijo al hombre: ¿por qué me llamas bueno? Esa no fue la palabra que Jesús le dio a entender. Lo que en el original dice, en la corrección Reina Valera del 95, dice: ¿qué de bueno he de hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice al muchacho, le dijo: ¿cuáles? Jesús le dice los mandamientos, que debe cumplir los mandamientos. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le está dando mandamientos que son del diario vivir, que Dios nos dio para compartir nosotros con nuestro prójimo. Por ejemplo, amarlo, no adulterar, no decir falso testimonio. Ahí no está hablando de ningún mandamiento para Dios, ahí está hablando del mandamiento para el prójimo, ¿no? Pero una de las cosas que hizo énfasis este hombre: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando un hombre cree que puede heredar la vida eterna por su propia justicia, automáticamente está bajo la condenación.
porque el único medio para llegar a Dios se llama Jesucristo. En la versión de Marcos, Jesús le amó y le dijo: vende todo lo que tienes para que seas perfecto y ven y sígueme. Y este joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y después Jesús dijo: cuán difícil, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y en el verso 24 otra vez dijo: que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Cuando hay otra versión, hay un evangelio que no entró en los 4 evangelios, que se llama el Evangelio de los Hebreos. Relata esta misma historia muy parecida de un hombre rico que se le aparece a Jesús y le dice que qué debe hacer él para heredar la vida eterna. Y este hombre tenía muchas posesiones y se dice que Jesús, yo leía la historia en ese evangelio, que Jesús le dijo que vendiera todo porque había necesidad en sus hermanos. Y si él decía que había cumplido la ley, que amaba a su prójimo como a sí mismo, él tenía que compartir de lo que él tenía para sus prójimos. Y este hombre se entristeció. O sea que era totalmente falso lo que él le había dicho al maestro, que él había guardado esos mandamientos desde su juventud. Otra cosa que debemos analizar es el camello por el ojo de una aguja. En Jerusalén habían 2 puertas, la puerta principal y una puerta pequeña que se le decía la portechuela, o una puerta, donde si acaso entraba una persona erguida, parada, pues. Y cuando llegaba la noche o cuando llegaba el viernes del día de Shabbat, del reposo, esas puertas eran trancadas y los comerciantes, como no querían entrar afuera, buscaban unos camellos pequeños porque los camellos grandes no entraban. Y se dice que los obligaban a entrar por esa aguja, por el hueco de la aguja. La portechuela se le dice el hueco de la aguja porque era una puerta muy estrecha, muy pequeña, y algunos podían lograr pasar, otros no. También se dice que la ciudad era guardada en la tarde y los comerciantes no se querían quedar afuera para evitar que los robaran, para evitar que los secuestraran. Era aquella ciudad donde se comerciaba. Por eso Jesús dijo: cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Otra de las cosas que tenemos que analizar es que los discípulos dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no hay nada imposible. Está hablando en cuanto a salvación, en cuanto al tema de salvar a un ser humano. Ahí no está hablando de que hay cosas que nosotros, lo que pasa es que uno tiene que leer el texto como tal para poder darle la interpretación y lo que el Señor quiso decir o quiso transmitir. Jesús no dijo que nadie podía ser salvo, pero dijo: cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. No dijo que no iba a entrar, pero dijo: es más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja que el rico en el reino de los cielos. La aguja era aquella puerta, que ya no voy a repetir, donde entraban los comerciantes. Pero para Dios no había nada imposible. Y Pedro le dice al Señor: he aquí nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. O sea, como que le reclamó que él había dejado todo para seguir al Señor y que iba a recibir. Y Jesús le responde. O sea, Pedro dijo: oye Señor, te hemos dejado todo para seguir. ¿Cuál es nuestra recompensa? Y Jesús dijo: de vosotros, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre, hijo o hija, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mucha gente ha podido llegar a pensar que el evangelio es lucrativo para volverse rico, para volverse millonario. Mucha gente ha agarrado el evangelio para ganancias deshonestas, para lucrarse a sí mismo. Y hay gente que cree que metiéndose a cristiano por conveniencia, y es así, les va a ir mejor a algunos, a otros les va a ir peor, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le vendrán por añadidura. Los predicadores hoy se agarran de eso para decirle a la gente que van a recibir 100 veces más. Lo que Jesús quiso decir, cuando uno lee el texto como tal, que los que han dejado casa, madre, padre o madre, recibirán 100 veces más, que es la salvación. Que tú no puedes comparar tu casa, tu carro, tu madre, tu padre, tu hermano o tus tierras con lo que el Señor ha hecho, con el gozo, con la paz, con la libertad, con la sanidad que Dios te pueda dar,
Tú no lo puedes comparar con eso. Eso vale 100 veces más. Y también habló, y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando se regeneren las cosas, la vida eterna. Ninguna cosa en esta tierra, quiso decir Jesús, tiene más valor que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y lo que Él nos provee a nosotros. Entonces, no podemos desvirtuar la palabra, tampoco podemos llegar a decir que nadie va a ser salvo, que ser rico es malo, porque ese es el lenguaje de los socialistas, que los ricos son malos, y hay gente que por ambición, que por tener mucho dinero, no les importa robar, no les importa llevarse a quien sea por los cachos, no les importa perder su alma en el infierno. Hay gente que uno los conoció y que empezaron en la política, hablando de la política, que se volvieron, eran pobres y hoy se volvieron muy ricos, viven en el extranjero, sin saber que su vida se perderá en el infierno. Hay mucha gente que hoy por ambición han dejado el evangelio del Señor por estar detrás de la riqueza, por tener amor al dinero, y han cambiado el don de la salvación por el don del dinero, por algo temporal y no por la vida eterna. Quiero decirles que yo conozco a más de uno. Les voy a contar un testimonio rapidito. Yo trabajé 3 años en un centro de rehabilitación con personas con problemas con droga, con delincuencia, y los atendíamos allí. Y había un muchacho que no le voy a decir el nombre porque quiero guardar su integridad. Un día ese hombre, yo me lo traje a la iglesia y se estaba restaurando, se estaba levantando, y vino otro hermano. Yo soy testigo de eso, se lo dijo delante de mí. ¿Qué tú sabes hacer? Y el hombre le dice, yo soy panadero. Y le dice, dime qué necesitas. Y el hombre se queda así impresionado, parece que es mentira. Y le dice, quiero que pases mañana por el negocio porque te voy a dar todo lo que necesitas. Inclusive yo fui en el camión con él y recogimos los equipos. Yo soy testigo y yo le decía al Señor, oye, esa oportunidad, ¿por qué no se me presenta a mí alguien que me diga, mira, vas a tener, ¿qué necesitas para arrancar tu negocio? Yo en esos días yo decía, Señor, pero ¿por qué a mí no me pasa eso? Y este hombre era un delincuente, tú lo has restaurado, ¿por qué esa bendición no me cae a mí? Pasaron los años, hermano. Hoy ese hombre tiene 2 panaderías. Tiene una en San Félix y tiene una en Margarita. No se congrega, no se acuerda del Señor. Es un hombre que está totalmente divorciado de la palabra del Señor, del don de la salvación. Puedo decir que está descarriado, aunque no beba, aunque no fume, aunque no tome, está alejado de la salvación y se le ha olvidado por estar detrás del dinero, por tener amor al dinero, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por él. También conocí un varón que venía en bicicleta, me acuerdo yo cuando él se recibió, ese hombre venía en bicicleta y yo le agarré mucho cariño a él y empecé como a discipularlo, y hoy ese hombre tiene 3 galpones y a mí me alegra porque él ha sido bendecido. Pero ¿sabe qué? El hombre tiene 3 galpones y es tremendo mecánico, Dios lo bendiga, Dios lo guarde y lo ayude, pero su maldición fue tener dinero. A veces decimos que tener mucho dinero es bendición y es totalmente errado, y con esto no estoy hablando de un pensamiento político, estoy hablando de lo que dice la Sagrada Escritura. Este hombre hoy por hoy se ha olvidado del Señor, no sigue tras el camino de la salvación, no sigue a Jesucristo, porque ha puesto su esperanza en el dinero. Y Jesús ha dicho que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuánta gente ha recibido bendiciones y hoy se les ha olvidado que Dios es el que se la ha entregado? Otros por conseguirla no le importa hacer triquiñuelas, no le importa estafar a nadie, no le importa llevarse a nadie por los cachos, y se han olvidado que hay otra vida más allá de esta. Ser rico no es malo. Lo malo es tener su esperanza en el dinero. Porque usted con el dinero puede hacer muchas cosas. Puede ayudar a los hermanos, puede ayudar a los huérfanos, puede ayudar a las viudas, puede contribuir a la causa del Señor, al reino de los cielos. Con el dinero usted puede hacer muchas cosas. Pero cuando el dinero se convierte en tu prioridad, usted ha dejado de alcanzar la gracia de Dios y a usted es una persona que se ha vuelto ambiciosa. Por eso Jesús dijo, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Yo meditaba en todas estas cosas que yo había visto y que Dios me había permitido vivirlas. He conocido mucha gente en el mundo, en el cristianismo,
que han trabajado, han luchado por obtener algo y Dios se lo ha concedido. Pero eso ha sido motivo de perdición. Antes no entendía por qué, hoy lo entiendo por qué. Yo le digo, Señor, si tú me vas a dar algo que me va a apartar de tus caminos, prefiero que no me lo des. No, hermano, porque no hay nada mayor. Jesús lo dijo 100 veces más. Imagínese el amor de una madre, imagínese el amor de los hijos, imagínese el amor de una esposa. Que tú lo dejes, no es que los abandones, sino que tú pongas en prioridad tu vida a Cristo por encima de la opinión de ellos, por encima de lo que ellos quieran, por encima de lo que ellos piensen. Eso fue lo que dijo Jesús. No es que los dejemos ni que nos divorciemos y no que le hablemos más y que lo dejemos de tratar porque ellos no tienen a Cristo, sino que tu prioridad, Jesucristo, está en primer lugar para tu vida, que hasta por el amor de tus hijos, por el amor de tus madres y por la riqueza. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Jesús no quiso decir otra cosa, porque hay gente que quiere dejar las cosas y seguir tras Jesús y después le va mal porque han hecho las cosas mal y han tomado malas decisiones. Pero también están los que han puesto su esperanza en el dinero. Hay gente que hoy no tiene tiempo porque está pendiente de hacer el dinero y uno tiene que tener el equilibrio. Ni a diestra ni a siniestra te podrás apartar. Si no les puedo recordar la experiencia de Lázaro y el rico, que el hombre mendigo le pedía, el rico nunca le quiso dar y después se encontraron los dos. Uno estaba en el lugar de tormento y otro estaba en el seno de Abraham. Y el rico que estaba en el lugar de tormento le pedía a Lázaro que mojara algodón y le echara en sus labios porque él estaba sediento. No voy a dar explicación de eso, pero quiero que me entiendan esta mañana lo que le quiero transmitir. ¿Por qué el amor al dinero es la raíz de todo mal? ¿Y por qué tener muchas riquezas que te aparten del Señor no es bueno? Con esto voy a hacer un alto y voy a poner como ejemplo. Jesús tuvo discípulos que eran ricos, muy ricos. Uno de los primeros discípulos que Jesús tuvo, unos de los ricos fue Zaqueo. El otro hombre, uno de los más ricos de Jericó fue Zaqueo, y el otro hombre más rico, que fue el que compró el cuerpo de Jesús, pagó la tumba, se llamaba José de Arimatea. Inclusive Nicodemo se dice que era un hombre muy riquísimo. ¿Sabe por qué Nicodemo era riquísimo? Porque él era un hombre multimillonario, y habían sacerdotes que tenían negocio de los fariseos, tenían negocio por ganancia la casa del Señor, y habían amado tanto las riquezas que se le había olvidado el amor y la misericordia al prójimo, y Jesús vivía condenándolos todo el tiempo a los fariseos, porque ellos se habían lucrado de la casa del Señor, lo habían tomado como beneficio personal para ellos. Hay tres cosas que producen la riqueza que no son buenas, y en mis notas las escribí ayer. Las riquezas producen una falsa independencia. La segunda, las riquezas encadenan al hombre a este mundo. Sí, señor, las riquezas encadenan al hombre a este mundo. Y la número 3, las riquezas tienden a hacer a las personas egoístas. Sí, señor, cuando una persona, vamos a ir explicándolo uno por uno, tiende a tener riqueza, se vuelve egoísta porque llega y dice que todo se lo ha conseguido con esfuerzo, que todo es de ellos, que ellos no le deben nada a nadie, y ya voy a dar explicación. Entonces, tres cosas producen las riquezas que son malas, y la primera es que la riqueza te produce una falsa independencia. Si uno tiene una buena provisión de bienes de este mundo, puede que se crea capaz de resolver cualquier situación que se le pueda presentar. O sea, cuando una persona tiene dinero, se puede llegar a pensar y puede llegar a creer que él todo lo puede resolver, que es invencible, que todo se arregla con dinero. Así, hay gente que dice que todo tiene un precio, y eso es totalmente falso. Hay gente que se cree independiente, que no necesita a Dios, que no necesita una ayuda espiritual, que ellos son autosuficientes. Y entonces el dinero le puede originar al ser humano una falsa independencia. O sea, que él es independiente, que no necesita a su familia, que no necesita a sus hermanos, que no necesita amigos, que no necesita a nadie,
Y por eso el rico, decía Pablo, mándale a los ricos de este mundo que sean sobrios, que sean humildes, que sean ricos en buenas obras, para que sean salvos. Lo dice el libro de Tito y el libro de Segunda de Timoteo. Lo decía Pablo en la carta que le enviaba a Timoteo, porque había gente que era rica. Entonces, esa enfermedad la produce la riqueza. La segunda enfermedad que te produce la riqueza es que encadenan al hombre a este mundo. Mire, hermano, un hijo de Dios puede tener bendición, puede ser prosperado y eso no es malo. Pero usted no puede ser encadenado a este mundo, porque en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Voy a escribir los pensamientos, ¿no? Donde esté vuestro corazón, allí estará, donde están vuestras riquezas, allí estará vuestro corazón. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro. Jesús quiso hablar, donde están vuestras riquezas, allí estará vuestro corazón. Si todo lo que una persona desea está en este mundo, si todos sus intereses están aquí, no piensa nunca en el otro mundo, ni en el más allá. Si una persona tiene un interés demasiado grande en la tierra, puede llegar a olvidarse de que hay un cielo. Estas son las cosas que le hacen a un hombre querer olvidar la vida eterna, no amarla. Hay un escrito que dice una historia que un doctor, visitó un hombre multimillonario y se impresionó de los bienes y las riquezas que este hombre tenía. Y el hombre le dijo, con esto que tú tienes se le hace a uno difícil morir. Hay gente que tiene mucho dinero, muchas riquezas y no quiere morirse. Les voy a dar una explicación. Yo conocí al dueño de un restaurante muy famoso que está en la vía del Core 8. Y Dios me permitió que yo fuera a la casa de ese varón. Me vinieron a buscar urgentemente porque el hombre se estaba muriendo. Ya era un señor mayor con mucha riqueza. Y cuando yo estoy hablando con el señor que está enfermo, el señor me dice al oído, dile que se prepare porque se va a morir. Y yo estoy hablando con aquel varón, un señor mayor, ya entrado en 80 y pico de años. Y yo le digo, mira fulano, ya está llegando la hora de tu partida. Creo que de estos días no pasa, no sé cuándo, pero el Señor me acaba de decir que vas a dejar este mundo. Y el hombre dice, yo no me puedo morir porque tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos compromisos. Y el hombre me empezó a explicar, y yo no pensé que ese hombre tenía tanto dinero. Me dijo, tengo una empresa en Puerto La Cruz, tengo esto en yo no sé dónde, tengo aquello en yo no sé dónde. Y empezó a darme una explicación, un mayor de 87 años con un cáncer encima y no se quería morir. Cuando una persona tiene mucho dinero, puede ser atado a este mundo y amar las riquezas. Por eso Jesús dijo que la raíz de todos los males era el amor al dinero. Tener dinero no es malo, pero cuando el dinero está de primer lugar en tu vida, cuando tus posesiones, ¿cómo una persona puede llegar a pensar en la vida eterna? ¿O cómo una persona puede pensar en el más allá? Nunca. Su corazón está anclado en sus empresas, en sus bienes. Y no está malo que le dedique tiempo porque tiene que vigilar por el bienestar de lo que ha adquirido, por lo que le ha costado esfuerzo y sacrificio, lágrimas, dolor y sangre. Pero no se puede olvidar esta persona de que hay un Dios que nos va a venir a buscar pronto, que hay un rey que se llama Jesucristo que vendrá por su iglesia. Y que en esta vida es pasajera. Nosotros somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Así que si quiere un consejo, no se amañe mucho este mundo, no ame mucho este mundo. Algún día, usted y yo nos tendremos que ir de este mundo y tendremos que pasar a otro plano. Hay gente que no se quiere morir porque quiere hacer dinero y su afán es el dinero. Tienen un afán, tienen una ansiedad y se enferman y no duermen pensando en sus riquezas, en obtener más y nunca se sacian. Cuenta la historia de la Biblia que había un hombre que dijo que iba a construir un granero y que lo tumbaría y haría otro más grande. Y Jesús dice, necio, hoy vienen por tu alma. Una de las cosas que tiene que entender el hombre, que la salvación, que la vida, que el alma, que la vida eterna
vale mucho más que los bienes que pueda adquirir o que pueda conquistar en esta tierra. Con esto no le estoy diciendo que usted no tenga bienes, que usted no conquiste, que no tenga el deseo de tener. Pero cuando usted se le olvida y usted cae en la trampa de la riqueza, la primera trampa de que produce la riqueza es la falsa independencia. La segunda cosa que produce, o la segunda enfermedad que produce la riqueza, es que encadenan al hombre a este mundo, lo encadenan, lo atan, y el hombre quiere amar más este mundo que a Dios. La tercera cosa, las riquezas tienden a hacer a la persona egoísta. Egoísta. Escuche esto. Cuando una persona tiene muchas cosas en la tierra, corre el peligro de creer que no exista Dios. Cuando una persona tiene pocas cosas en la tierra, a menudo se arroja en los brazos de Dios porque no tiene a quién acudir. Una persona que tiene mucho dinero dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a adorar a Dios? Yo no necesito a Dios. En cambio, el que no tiene nada, no tiene a quién recurrir y siempre está arrojándose a los brazos de Dios para que cubra su necesidad, para que Dios lo llene. Y con esto no le estoy hablando que nuestro Dios es egoísta, que nuestro Dios nos quiere tener oprimidos para que dependamos de Él totalmente. Pero una persona, cuando tiene dinero, se puede llegar a creer que todo lo ha conseguido él, que es por sus propios medios, que es por su propia fuerza, y se le ha olvidado que la vida se la dio Dios, que la capacidad, la inteligencia se la dio Dios, que la sabiduría se la dio Dios, que Dios le regaló el oxígeno, que Dios le dio el don y el derecho a vivir, y que todo le pertenece a Dios. Y entonces caen en la arrogancia de que Dios no existe. Yo he escuchado muchos ricos. Yo trabajo con comercio, con ventas, y he escuchado a ricos que yo le he predicado que ellos no necesitan a Dios, que Dios no existe, que eso es falso, que eso es mentira, que yo lo que tengo, que Dios somos nosotros mismos, que Dios es el pueblo. Y eso es totalmente falso. Tres enfermedades producen la riqueza. Una falsa dependencia. Atan al hombre a este mundo y una persona se vuelve egoísta, porque se le olvida la necesidad que tiene el prójimo. Y siempre, normalmente, el rico que tiene riquezas, o la persona que tiene riquezas, las personas que necesitan tienden a buscar su ayuda para que le eche la mano, y esta persona se cansan y dicen: oye, yo todo el tiempo les doy, yo todo el tiempo los ayudo, sin saber que están cumpliendo con la palabra. La palabra del Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir. Así que cuando una persona que tiene riquezas da, Dios se lo retribuye al 100%, porque la Biblia dice que el que piensa en el pobre, en el día malo Dios lo librará. Cuando tú ayudas a tu prójimo, todo lo que el hombre siembra, eso segará, eso cosecha. Entonces Dios le pone personas para que las ayude, para que las bendiga. También las personas que tienen a Cristo tienen que entender que Dios le ha permitido que experimenten riquezas, que conquisten recursos para multiplicar el reino de los cielos, para ser agentes multiplicadores, para que las personas no se pierdan. Si la iglesia hoy se pusiera de acuerdo en un solo hombre, con un solo pensamiento, para conquistar nada más a Ciudad Guayana. La gente dice para el mundo, para Cristo, pero Dios nos puso aquí en Guayana, aquí en el municipio Caroní, y este es el área donde tenemos que conquistar, y a medida que Dios va añadiendo, bueno, vamos conquistando. El reino de los cielos sería expandido y muchas almas se salvarían. ¿Cuántas personas se están perdiendo hoy por el egoísmo? Por el egoísmo de no invertir, y el mejor negocio de invertir es en el reino de los cielos. Porque dice la Biblia que Dios multiplica al 100 por 1. Dios multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Por qué le hablo del mensaje de la riqueza? Porque cuando tú usas los extremos para condenar a una persona que ha logrado conquistar el dinero con un pensamiento político marxista que daña, que oprime, o por la envidia de los corazones de muchas personas que tienen envidia porque alguien se ha enriquecido, o porque alguien ha crecido, porque Dios lo ha bendecido, ahí no está el principio de Dios. Pero cuando una persona se vuelve egoísta y Dios lo empieza a bendecir
y Dios lo empieza a dar y empieza a amar este mundo, empieza a amar las riquezas, empieza a ser atado a este mundo, es una persona que es posiblemente que se pierda en el infierno y se cumpla lo que Jesús dijo, que es más fácil pasar por el hueco de una aguja a un camello, o por el hilo, por el hueco, por el ojo de una aguja a un camello, que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Así que te invito, amigo, te invito, amiga, si tienes posesiones, si tienes riqueza, no las ames, no las pongas de primero. Ama al Señor. Recuerda que hay una vida mucho más allá de esta, que Dios nos guiará mucho más allá de la muerte, y que cualquier ratico de esto, nuestro Señor Jesucristo vendrá por su pueblo, juzgará a los vivos y juzgará a los muertos, y cada quien habrá recibido lo que se merece, cada quien recibirá lo que se merece, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible.